¿Te cuesta entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sientes que caminas con fe pero sin dirección? Oras, sirves, adoras, pero tu mente todo sigue siendo un torbellino de dudas, temores y confusión. Muchos creyentes están exactamente así. Y es que nadie puede experimentar la plenitud de Dios si primero no ha sido transformado en su manera de pensar. Sí, así como lo oyes, tu mente necesita ser renovada. Porque muchas veces no es que Dios esté en silencio, es que tu mente está tan llena de ruido que no puedes escucharlo. Y la verdad es esta: nunca verás la voluntad de Dios como buena si tu mente sigue siendo carnal, temerosa o herida. Porque no vemos las cosas como son. Las vemos según el lente con el que pensamos. Cuando tu mente está enferma, tu visión también lo estará. Si tú eres un creyente que de verdad quiere avanzar, pero siente que algo lo frena desde adentro, este mensaje es para ti. Cambió mi vida y estoy convencido que cambiará la tuya también. Se cuenta la historia de un joven líder que había sido llamado por Dios desde su adolescencia. Tenía dones, tenía pasión, tenía promesas. Pero en su interior vivía con una lucha constante, confusión, ansiedad y un silencio que lo consumía. Oraba con fervor, servía con entrega, pero sentía que no entendía el rumbo de su vida. A veces decía: Dios me habló hace años, pero hoy no entiendo. ¿Será que me equivoqué? ¿Será que me detuve? ¿Por qué todo eso se volvió confuso? Un día ese joven fue en busca de consejo y con lágrimas en los ojos dijo: no entiendo qué quiere Dios de mí. Me siento estancado, tengo promesas, pero mi mente es un caos. Quería una palabra profética, esperaba una señal, pero lo que recibió fue una confrontación suave y directa del Espíritu. Tu mente aún está formada por la lógica del mundo. Buscas dirección divina, pero piensas como un huérfano. No puedes recibir pensamientos celestiales con una mente que aún no ha sido renovada. Ese día no recibió una palabra nueva, recibió la verdad eterna para avanzar en el propósito. Primero debería ser transformado en el entendimiento. Y ese fue el inicio de un verdadero cambio. Desde entonces comenzó a exponer su mente a la palabra, a rendir sus pensamientos a la obediencia de Cristo, a permitir que el Espíritu Santo lavara su razonamiento con la verdad. Hoy ese joven ya no vive con esas reacciones, sino por revelación. Ya no decide desde el temor, sino desde la convicción. Y ya no camina en confusión, sino en discernimiento. La pregunta: ¿qué cambió? No fue su situación, no fue su llamado, fue su mente. Y esa misma transformación Dios la quiere hoy con cada uno de nosotros. Leamos lo que dice Romanos capítulo 12, el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a desmenuzar esta palabra con el poder del Espíritu para comprender qué quiere Dios que entendamos a través de este versículo bíblico. Pero primero es necesario iniciar preguntándonos: ¿por qué debemos renovar nuestra mente? La necesidad de renovar la mente no es psicológica, es espiritual. No es para sentirnos mejor, es para ser restaurados a la mente de Cristo. Desde la caída en el Edén, el ser humano no solamente perdió la comunión con Dios, también se corrompió su manera de pensar. El pecado no solo afectó el cuerpo, el alma o las emociones, también contaminó el pensamiento. Pablo lo explica claramente en Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Desde entonces el hombre piensa con orgullo, egoísmo, incredulidad y confusión. La mente ya no busca a Dios.
No entiende lo espiritual. Está entenebrecida, endurecida y ajena a la verdad de Dios. En Efesios capítulo 4, los versículos 17 y 18 nos dice: Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Eso significa que aunque una persona venga a Cristo, si no renueva su mente, seguirá pensando como el mundo. Puedes estar en la iglesia, pero con pensamientos de derrota, con emociones inestables, con heridas sin sanar, con miedos que te gobiernan. Renovar la mente es urgente, porque sin mente renovada no hay crecimiento verdadero. Sin mente renovada, el creyente vive confundido, reactivo, vulnerable a la mentira. Sin mente renovada, es imposible comprender la voluntad de Dios. Puedes tener un corazón dispuesto, pero si tu mente sigue atrapada en patrones viejos, no puedes avanzar. Renovar la mente es reconocer que Cristo no vino solo a perdonar nuestros pecados, sino también a transformarnos desde adentro, incluyendo cómo pensamos, cómo razonamos, cómo decidimos y cómo discernimos. Por eso el apóstol Pablo no le escribió esto a inconversos, sino a cristianos en Roma, porque aún los cristianos necesitaban renovar su entendimiento cada día. El verdadero cambio cristiano no empieza en las emociones, ni en los actos externos, empieza en la mente. Ahora sí queremos comprender todo el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. El pasaje bíblico inicia diciendo: no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse significa adoptar la forma de algo superficialmente, como un molde de gelatina. Pablo está diciendo: no se amolden, no tomen la forma del sistema del pensamiento del mundo actual. No repitan sus patrones. Dios está diciendo: no te dejes moldear por la cultura de este siglo. Este mundo te dice: sigue tu corazón. Pero Dios te dice: el corazón es engañoso. El mundo dice: sé tú mismo. Pero Dios dice: niégate a ti mismo. El mundo aplaude el orgullo, la sensualidad, la independencia. Pero el reino aplaude la humildad, la santidad y la dependencia total del Espíritu. Conformarse a este mundo es traicionar el diseño original de Dios para tu vida. No puedes recibir pensamientos celestiales si tu mente sigue conectada a los principios de la tierra. El teólogo John MacArthur lo explica así: conformarse al mundo es ceder ante un sistema satánico disfrazado de cultura. La renovación de la mente es la única defensa para el creyente que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Fin de la cita. El mundo ejerce presión sutil, constante y peligrosa. Te dice qué pensar, cómo sentir, qué desear y qué tolerar. Y si tú no vigilas tu mente, terminarás aceptando como normal lo que Dios aborrece. Por eso Pablo no escribió este versículo a inconversos como hemos mencionado. Se lo escribió a la iglesia, porque aún los creyentes pueden caer en el molde del sistema del mundo si no están renovando su entendimiento. Después de eso, el apóstol Pablo dice: sino transformaos. Después de advertirnos de que no nos conformemos a este siglo presente, el apóstol Pablo presenta el camino correcto para el creyente: sino transformaos. La palabra griega usada aquí es metamorfó, de donde proviene el término metamorfosis. Este verbo no describe un cambio superficial ni una mejora externa, sino una transformación total de forma, estructura y esencia desde el interior. Así como una oruga no se disfraza de mariposa, sino que se convierte en una nueva criatura, así también el creyente está llamado no a imitar la forma de Cristo, sino a ser transformado por Él desde lo más profundo de su ser. No se trata de ser un cristiano mejorado, sino de un hombre nuevo. No es un cambio de ropa, es un cambio de naturaleza. No es religión, es regeneración. El reformador Martín Lutero escribió:
El cristiano no es alguien que se ha reformado por fuera, sino alguien que ha sido renovado por dentro por la obra poderosa del Espíritu Santo. Fin de la cita. La transformación cristiana es el fruto de la gracia activa del Espíritu Santo, que moldea la mente, el corazón y la voluntad del creyente a la imagen de Cristo. No es algo que el hombre pueda producir por sí mismo, pero sí es algo que debe buscar, desear y permitir. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 confirma esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El verbo griego está en voz pasiva, indicando que Dios es el quien produce la transformación. Pero también está en modo imperativo, lo que implica la responsabilidad humana. Nos corresponde a nosotros rendirnos, exponernos a la palabra y obedecerla. Dios transforma, pero tú debes entregarte al proceso. No puedes transformarte por fuerza, pero tampoco serás transformado por inercia. El teólogo Martin Jones dijo: no hay cristianismo auténtico sin transformación. La verdadera fe produce un cambio real y continuo en la manera de vivir, porque ha habido un camino radical en la manera de pensar. Fin de la cita. Y John Scott añade: el cristianismo comienza con la mente. La vida cristiana es esencialmente una vida de pensamiento renovado, de mente transformada y de visión espiritual clara. Fin de la cita. Este punto es vital. Muchos quieren cambiar su vida sin cambiar su mente. Quieren nuevos resultados, pero sin un entendimiento nuevo. Quieren caminar en el reino, pero pensando como en Egipto. Pero no hay transformación sin renovación, y no hay renovación sin rendición. El creyente que se resiste a cambiar su manera de pensar está resistiendo al Espíritu que quiere transformarlo. Por eso Pablo no dice: esfuérzate en cambiar tu conducta, sino dice: sé transformado. No se trata de reformarte por fuera, sino de permitir que el Espíritu de Dios haga una obra profunda, permanente por dentro. Ahora, la transformación del creyente no ocurre por emociones intensas, ni por disciplinas externas, sino por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra griega aquí para renovación significa hacer nuevo algo que ha sido deteriorado, restaurar algo a un estado superior. La palabra entendimiento se refiere a la mente, la facultad de pensar, razonar, juzgar y discernir. Esto significa que Dios no solo quiere cambiar lo que haces, quiere transformar cómo piensas. Porque la mente es la puerta de entrada de la transformación espiritual. Todo lo que tú crees, haces, decides y deseas comienza en la mente. Una mente no renovada puede estar en la iglesia, pero seguirá razonando con lógica caída. Una mente no renovada juzgará la voluntad de Dios como exagerada, difícil o inalcanzable. Por eso, el creyente debe someter su forma de pensar al poder de la palabra de Dios. El teólogo Wayne Grudem lo resume así: el crecimiento espiritual ocurre cuando nuestra mente se alinea más con la verdad de Dios. El creyente madura cuando empieza a pensar como Cristo piensa. Fin de la cita. Ahora, ¿qué es renovar el entendimiento? No es simplemente aprender versículos de memoria. Es permitir que la palabra de Dios sustituya los esquemas mentales, los hábitos de pensamiento y los juicios contaminados por el pecado, la cultura o las heridas. El reformador Juan Calvino escribió: la mente del hombre está afectada por el pecado, que necesita una renovación completa. Esta renovación solo es posible por el Espíritu mediante la palabra de Dios. Fin de la cita.
Renovar entonces el entendimiento significa: lo que antes parecía lógico, ahora se somete a la verdad de la Escritura. Lo que antes era aceptable para el mundo, ahora es visto como pecado. Lo que antes era excusa, ahora se convierte en convicción. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 dice: derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La renovación no es pasiva, es guerra espiritual en la mente. Cada pensamiento contrario a la voluntad de Dios debe ser capturado, juzgado y reemplazado. Ahora, ¿cómo se renueva el entendimiento? Dios utiliza 3 herramientas principales para hacer esta obra en nuestras vidas. Primero, la palabra de Dios. Es el alimento y la espada del creyente. Como dice en Hebreos 4:12. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos del corazón. Segundo, la oración guiada por el Espíritu, y es guiado a pensamientos de paz, de verdad y propósito. Tercero, la obediencia práctica. No basta con saber la verdad, la mente se renueva cuando esa verdad se obedece. Cada obediencia refuerza la transformación interna. No puedes renovar tu mente si no estás dispuesto a soltar los viejos pensamientos. No puedes ser lleno de la verdad si sigues aferrado a tus argumentos humanos. El pastor A.W. Tozer advirtió: el mayor obstáculo para el conocimiento de Dios no es la ignorancia, es el pensamiento humano no rendido. Muchos no avanzan espiritualmente porque siguen razonando con sus patrones carnales. Fin de la cita. Ahora, ¿por qué es vital renovar el entendimiento? Porque una mente renovada ve la vida con una perspectiva eterna. Ya no juzga por emociones ni por impulsos. Discierne, pesa, filtra, evalúa todo según el corazón de Dios. La mente renovada no vive de reacciones, vive de convicciones. La mente renovada no se rinde ante el caos, se mantiene firme en la verdad. La mente renovada es el campo donde nace la verdadera fe y la obediencia sólida. El versículo termina diciendo: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo no deja el mandato en el aire. Nos muestra el resultado glorioso de no conformarse al mundo y ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. El propósito de todo este proceso es que el creyente pueda comprobar, es decir, discernir, experimentar y vivir la voluntad de Dios. La palabra comprobar significa examinar con discernimiento, aprobar después de probar, conocer por experiencia. No se trata de una opinión ni de un conocimiento teórico, es conocer con certeza a través de una mente entrenada por el Espíritu. Una mente no renovada puede leer la Biblia y no entender la voluntad de Dios. Pero una mente transformada puede discernir, aceptar y obedecer esa voluntad con gozo y firmeza. El pastor John Piper lo explica así: no basta con saber que Dios tiene voluntad para tu vida. Debes ser renovado en tu mente para conocerla, amarla y vivirla con fe. Fin de la cita. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, según el texto, tiene 3 características. Primero, nos dice que es buena. Porque Dios es bueno, su bondad es buena, aunque a veces nos duele. Siempre busca nuestro mayor bien. Nunca el Señor nos va a conducir al pecado, al desorden, ni a los vacíos. Sus caminos son vida. Segundo, dice que es agradable. No solo es buena en esencia, sino que agrada a Dios y da paz en el corazón obediente. No es amargura, no es cruel, es justa, tierna, profundamente consoladora. Tercero, nos dice que es perfecta, completa, sin errores, exacta, no necesita ser corregida. No está a prueba, es la manifestación plena del plan eterno de Dios.
Quien renueva su mente no solo reconoce esta voluntad, sino que la valora. Y quien la valora, la obedece con gozo. No porque entiende todo, sino porque confía en el carácter de quien la dio. Aquí surge una pregunta importante. ¿Por qué muchos no entienden la voluntad de Dios? Porque quieren conocerla sin renovar su manera de pensar. Buscan dirección divina, pero con una mente influenciada por el temor, el orgullo, las heridas o la lógica humana. El teólogo R.C. Sproul escribió: Dios no es oscuro ni caprichoso. En su voluntad, somos nosotros quienes, por falta de renovación, no tenemos los ojos espirituales para verla con claridad. Fin de la cita. En otras palabras, Dios no está escondiendo su voluntad. Somos nosotros quienes la distorsionamos con una mente vieja. Por eso muchos creen que obedecer a Dios es perder libertad, cuando en realidad es encontrar propósito. Piensan que someterse a Dios es esclavitud, cuando en realidad la vida es abundancia. El problema no es la voluntad de Dios, el problema es la mente del hombre. Ahora, cuando tu mente es renovada por la palabra de Dios y el Espíritu, tu visión espiritual se alinea, tu criterio cambia, tu corazón se ordena y tu voluntad se rinde. Ya no te preguntas, ¿qué quiero hacer yo? Sino, ¿qué quiere hacer Dios conmigo? Ya no caminas por emoción, sino por convicción. Ya no tropiezas en cada paso, porque conoces la dirección correcta. En Colosenses capítulo 1, versículo 9 nos dice: No cesamos de orar por vosotros, para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La voluntad de Dios es clara, pero solo puede ser discernida con una mente transformada. Cuando renuevas tu entendimiento, descubres que obedecer a Dios no es un castigo, sino una recompensa. Que seguir su camino no es pérdida, es ganancia eterna. Y que vivir su voluntad es lo único que vale la pena, porque es buena, agradable y perfecta. Hermano, hermana, hoy has escuchado una palabra que no fue diseñada para entretenerte, sino para transformarte. Dios no quiere que vivas con una fe débil. Vive una vida cristiana fortalecida, estable. Dios no quiere que tengas una relación espiritual estancada. Él quiere que compruebes su voluntad, que la vivas, que la disfrutes. Pero para eso debes tomar una decisión, renovar tu mente. No puedes seguir pensando como antes y esperar resultados nuevos. No puedes caminar en la voluntad de Dios mientras te dejas moldear por los valores del mundo. No puedes conocer el propósito eterno de Dios si sigues razonando desde el temor, el orgullo y el pasado. Hoy el Espíritu Santo te hace un llamado claro. Rinde tu mente a la palabra de Dios. Rompe con el molde del siglo. Permite que Dios transforme desde adentro. Si hoy decides renovar tu entendimiento, verás algo glorioso. Tu mente será libre. Tu fe será firme. Tus decisiones serán sabias. Y caminarás no por emoción, sino por discernimiento. Dios está buscando hijos que piensen como Cristo, no moldeados por la política, por las redes, por la carne, por la herida o por la costumbre, sino transformados con la verdad eterna de Dios. Antes de continuar, quisiera que podamos hacer una oración. Si has llegado hasta aquí en este video, es porque verdaderamente quieres ser transformado tu manera de pensar. Y queremos orar por ti y acompáñame también a orar en una decisión firme. Padre Celestial, vengo a ti con humildad y verdad. Reconozco que mi mente ha sido moldeada por muchas cosas que no vienen de ti. He permitido pensamientos de temor, de orgullo, de incredulidad. He razonado con lógica humana, no con sabiduría espiritual. He visto la vida con los lentes rotos, he juzgado mal, he dudado de tu voluntad, pero hoy, Señor, yo me rindo. Renueva mi mente, purifica mi entendimiento, rompe todo molde del mundo que haya formado en mí. Derriba toda mentira que ha hecho hábito en mis pensamientos. Espíritu Santo, toma control de mi mente
Quiero pensar como Cristo. Quiero discernir como Cristo. Quiero amar la voluntad del Padre como Cristo. Cambia mis patrones de pensamiento. Sana mis recuerdos. Desarraiga todo razonamiento carnal y siembra en mí una mente nueva, llena de tu palabra, llena de tu luz, llena de tu verdad. Hoy decido andar por fe. Ya no viviré conforme a este siglo. Ya no reaccionaré con la carne. Ya no decidiré desde la herida. Hoy me transformo por tu gracia. Hoy soy renovado por tu Espíritu. Hoy me levanto con la mente de Cristo. Señor, que a partir de hoy pueda comprobar con claridad tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que cada pensamiento que piense, cada paso que dé, cada decisión que tome, glorifique tu nombre. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga grandemente, te envío un caloroso abrazo fraterno. Soy el pastor David Paz. Déjanos tus comentarios y queremos saber cómo Dios está haciendo la obra en tu corazón. Nos vemos en una próxima enseñanza.